Vamos a iniciar el acto de bienvenida y de iniciación de lo que es el Congreso Europeo de la Unión de Europeístas Federalistas. Este acto, que es muy institucional, está previsto que participen representantes de la asociación que es convocante, diferentes niveles, y también representantes políticos de las instituciones más importantes que conforman nuestro sistema de gobierno. Como somos federalistas y creemos que en el principio de subsidiariedad, quiere decir que creemos que es igualmente importante una administración que está en contacto directo con el ciudadano y que esas tienen que existir y que tienen que tener sus competencias, pero también sabemos que hay muchas cosas que las necesitamos compartir con los demás y que necesitamos estructuras de gobierno mucho más complejas y superiores. Aquí tenemos representadas realmente los diferentes niveles. Tenemos a nivel local, tenemos a nivel el mayor representante, el más importante representación política de Cataluña. Tenemos el ministro de Asuntos Exteriores, que es representante del Gobierno, y además tenemos un representante de una institución de la Unión Europea. Por tanto, tenemos todos los niveles. Por una parte, todo lo que significa la descentralización del Estado hacia estructuras más próximas al ciudadano, y por otra parte lo que es la cesión de soberanía hacia la Unión Europea, y aquí tenemos todos nuestros representantes en primera línea. Yo les agradezco muchísimo que dediquen parte de su tiempo a estar aquí y a estar con nosotros, demostrando también un compromiso social y ciudadano a través de su intervención aquí. Y quería especialmente agradecerle al molt honorable president de la Generalitat toda la ayuda y todo el soporte que nos han dado para organizar este acto, que nos han acompañado desde el principio en todos y cada uno de los detalles. Y bueno, el hecho de que estemos aquí en este palacio, que no deja de ser un emblema institucional muy importante, y que este palacio se haya puesto al servicio de una asociación federalista, porque yo creo que tiene mucho impacto, o sea, que tiene realmente un sentido de compromiso de las instituciones respecto a la ciudadanía. Y, como decía antes, este acto hay representantes de UEF, los máximos representantes de UEF, y también de instituciones que nos gobiernan, ¿no? Yo ya, sin más dilación, voy a invitar a nuestros conferenciantes a que suban aquí y que nos puedan dirigir unas palabras. En primer lugar, le pediría al alcalde de Barcelona, como institución que nos acoge en su ciudad, a que nos dirija unas palabras de bienvenida. Por favor, excelentísimo señor alcalde, si quiere hacer el favor de subir. Doncs bona tarda a tothom. Seré molt breu perquè hi ha intervencions molt més interessants que la salutació de l'alcalde. Molt honorable president, ministro de Asuntos Exteriores, ex-alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, conseller també d'Afers Europeus, amics i amigues, també el president d'Europeistes i Federalistes d'Europa, l'eurodiputat Domènec Ruiz, amics i amigues, expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón. Bé, senzillament donar-vos la benvinguda a la ciutat de Barcelona amb un fòrum, jo crec que molt oportú des del punt de vista dels continguts de la reflexió, en un moment també molt oportú.
Per mi, com a federalista i com a alcalde profundament europeista, és una satisfacció poder donar inici a aquesta jornada de reflexió al màxim nivell de representació institucional que pot tenir la nostra ciutat i el nostre país, en un moment, insisteixo, on el debat sobre, entre d'altres, el futur de la Unió Europea, que en aquests moments està sotmès a una tensió, no només des del punt de vista geopolític, sinó també des del punt de vista de la seva concepció i de la seva viabilitat futura, a mi m'agradaria traslladar l'opinió humil i modesta, no només meva en nom de la ciutat, sinó en nom de centenars d'alcaldes i alcaldesses europeus i europees que creiem i que defensem el projecte federal europeu en el nostre dia a dia. Nosaltres som els alcaldes i alcaldesses del conjunt de la Unió Europea i ho puc fer també amb la meva condició de vicepresident d'Eurocities, que és la principal organització de ciutats europees de la Unió. Som al quilòmetre zero on es fa realitat aquest projecte, no sé si federal, però sí federatiu, que és la Unió Europea. Som al quilòmetre zero de les polítiques climàtiques, som al quilòmetre zero de les polítiques de cohesió social, som al quilòmetre zero de les polítiques socials i som on, efectivament, construïm i comença la Unió Europea. Sé que el debat és més conceptual i que va més enllà del projecte europeu, però sí que crec que és on, d'una forma més clara, aquesta defensa del multilateralisme que fem darrerament molts demòcrates arreu del món, aquesta defensa del diàleg, de l'acord i de les sortides negociades a les diferències que puguin tenir els països en moments de conflicte, és el projecte en aquests moments en el món més ampli, més estable i, tot i que estigui amenaçat, més sòlid, justament que fa realitat aquest principi, aquest gran principi que és la unió en llibertat, que és el fonament últim i més important que té el projecte europeu. Jo només us demano, també com a alcalde, aquells que teniu la responsabilitat de representar-nos a Europa, de representar-nos com a país al conjunt del concert internacional de les nacions, que tingueu present que aquestes paraules que moltes vegades semblen retòriques, en aquest moment de màxima tensió bèl·lica, geopolítica, mundial, que aquestes paraules d'unió en llibertat són fonamentals per la nostra forma de viure i de veure el futur no només de les nostres ciutats i dels nostres països, sinó del conjunt de la humanitat. Moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Bé, a continuació donarem la paraula i invitarem a Domènec Ruiz de Besa a pujar a dir-nos unes paraules. Domènec Ruiz de Besa és el president de la Unió de Federalistes Europeus i ha estat eurodiputat, bé, i en aquests moments jo diria que ens fa sentir molt orgullosos perquè és la primera vegada en 80 anys que celebrem, en los 80 años que celebramos del funcionamiento de la UEF, Europa, es la primera vez que hay un representante español, un presidente español. Y eso en parte es debido a que hemos sabido crecer como federalistas en España y yo creo que eso también es un síntoma de democratización del país. Y hemos sabido crecer y estamos aprendiendo a organizarnos para que ese proyecto representado por España puede tener potencia también en Europa. Entonces, creo que es un hito el que tengamos un presidente español en UEF Europa. Por favor, si quieres subir al estrado. Gracias. Moltes gràcies, presidenta Esteve, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, vicepresident, Javi López del Parlament Europeu, alcalde, Collboni, conseller Jaume Duch,
exalt representant i president del CIDOB, Josep Borrell, president Enrique Barón, primer ministre Verhofstadt i eurodiputats Gabi Bischoff i Jo Leinen. I també, per supost, moltíssimes gràcies a tots els participants, ciutadans i delegats, observadors al Congrés de la UEF que obrim avui. No vull repetir, evidentment, els agraïments de Mireia Esteve, però sí que cal recordar que, efectivament, com a federalistes europeus i federalistes espanyols, estem molt satisfets i molt contents d'aquest recolzament institucional que ens ha donat la Generalitat de Catalunya, així al Palau Reial de Pedralbes, i el recolzament de les institucions que estan representades en la primera fila. Deia Mireia Esteve, efectivament, que el federalisme va de lo local a lo global i passa per tots els nivells territorials, però al mateix temps també afegiria que és molt important aquest compromís i la feina que feu tots els dies, perquè també des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Generalitat de Catalunya i, per supost, des del Govern d'Espanya, es fa una contribució al projecte europeu. El projecte europeu és un projecte col·lectiu, no és un projecte només de les grans institucions europees, és un projecte també del món associatiu, de la societat civil organitzada i dels diferents nivells territorials que volíem tindre avui representats així. No és casualitat, jo crec tampoc, que aquesta defensa del federalisme en Europa es fa també alhora d'una defensa que tu, president de la Generalitat, fas també, i també del Govern d'Espanya, de lo que és la visió federal i federalista de l'estat espanyol. Jo crec que això no és casualitat i cal també recordar-ho avui. Vull afegir breument també unes paraules sobre el Govern d'Espanya, representat així per José Manuel Álvarez, bon amic, perquè de la mateixa manera que en aquests dies estem veient un lideratge, des del meu punt de vista, espanyol en les qüestions internacionals, en la relació amb els Estats Units o en la guerra de l'Iran, també el govern ha demostrat un compromís en la reforma institucional de la Unió Europea des del primer moment. Me'n recorde com sota la presidència d'Espanya del Consell vau transmetre la proposta de reforma dels tractats que va liderar Verhofstadt, sedut darrere de teua, ministre, i vau transmetre aquesta proposta de reforma dels tractats al Consell Europeu. I crec que molts altres estats membres no haveren estat tan disposats com el govern d'Espanya a exercir aquest lideratge d'anticipació, transmetent aquesta proposta, que per cert encara estem esperant una resposta i també contem, aprofito també per demanar un poc més, demanar que el govern d'Espanya continuï ajudant-nos a recordar aquesta qüestió al Consell Europeu. Però també cal recordar un altre lideratge important del govern d'Espanya, que és en el tema de la defensa. Va ser també Espanya la primera que va recordar que tenim disposicions en el tractat sobre la defensa comuna europea i que ara ja comença a parlar-se més i encara una vegada un lideratge federalista i un lideratge d'anticipació. Vos anime a tots a continuar també. Sé que l'Ajuntament de Barcelona treballa en la via de participar en el projecte de construir Europa amb les entitats locals. Moltes gràcies també al alcalde Collboni. Continuar tots construint Europa. Jo crec que es necessita un lideratge des de tots els nivells territorials, l'espanyol, el català, el barceloní. Crec que tenim una gran oportunitat de continuar des d'Espanya també, enguany que celebrem els 40 anys de l'adhesió, de continuar donant un impuls al projecte europeu, tal volta juntament amb Alemanya i França. Jo tinc un poc la impressió que tal volta un poc d'espenta espanyola pot també reviure aquest axis. Per tant, moltes gràcies Barcelona, moltes gràcies Catalunya, muchas gracias España. Moltes gràcies, Wef.
Doncs vamos a seguir. Y ahora siguiendo con la tónica del asociacionismo, de la movilización social, con web. Entonces, ahora quería invitar a Enrique Barón Crespo a dirigirnos unas palabras. En fin, Enrique tiene una larga historia, muy larga y muy productiva. Empezó siendo eurodiputado, fue presidente del Parlamento Europeo y lleva ya bastantes años siendo presidente de UEF España. Entonces, él siempre ha tenido la idea de que los federalistas tenemos que unirnos y trabajar todos juntos, todas las asociaciones federalistas de España. Yo creo que hoy ha tenido dos buenas noticias. Es que esta mañana ha vuelto a hacer esta propuesta y ha sido ampliamente aceptada y además ha sido reelegido otra vez presidente de UEF España. Por tanto, le felicitamos. Y Enrique, te invito a que subas aquí y nos dirijas unas palabras. Bona tarda a tothom. Buenas tardes, alcalde. Barcelona és cap i casal de Catalunya i cap i casal del federalismo español y europeo. Y gracias por la hospitalidad. Gracias por la hospitalidad, bueno, que muestra que también los palacios se abren al pueblo. Y este es un lugar único. Bueno, y luego saludar al muy honorable presidente de la Generalitat, bueno, y un gran y respetado amigo, al ministro Álvarez, al vicepresidente del Parlamento Europeo, qué trabajo tienes, bueno, y luego al conseller Jaume Duch, con el que trabajamos en construir Europa, y yo creo que es un excelente fichaje, no solo el Barça los hace. Bueno, y yo con Pepe Borrell, es que nos conocemos, yo creo que desde la Facultad de Económicas vivimos juntos la transición, el primer gobierno socialista, y ahora compartimos incluso el deporte que nos permite seguir en forma, ¿no? Bien, yo, como bien ha dicho Mireia, esta mañana hemos celebrado el Congreso de la Unión Española de Federalistas. He sido reelegido, yo creo que por consenso, no por aclamación, que no es… Pero, en fin, es la primera vez en mi vida que creo que he tenido un cargo sin presentarme y sin hacer campaña. Y sí hay algunas cosas que creo oportuno informar hoy. En primer lugar, que vamos uniendo diversas comunidades españolas e incorporando al proyecto federalista. Los aragoneses, Corona de Aragón, los aragoneses han entrado, e incluso una unión de los federalistas gallegos que cuenta con gente muy importante política e intelectualmente también. O sea, que seguimos consolidando. Y hay un punto en el que yo he insistido, y es que acabamos de celebrar en el Congreso de los Diputados la Constitución. Yo fui diputado constituyente y me siento muy orgulloso. Hemos celebrado que es la Constitución que ha durado más tiempo en nuestra historia. Pero el trabajo no está acabado. Y lo digo en presencia del presidente y con un debate que interesa mucho a los federalistas, que es el debate de la solidaridad
y el debate de la organización federal, empezando por la Caja. Y yo fui ponente de la ley que se llamó la LOFCA, con una persona, con un compañero que lo tenemos todos en el recuerdo, con Ernest Lluch. Y creo que hay una dimensión de la Constitución que no es que haya que reformar, que lo que hay que hacer es completar. Y es que consigamos hacer que el Senado sea la Cámara representativa de las comunidades autónomas de los pueblos de España. Y no se trata solamente de hacer o de presentar esto como una especie de chalaneo y tal. Es una dimensión de la democracia el que eso se haga en el Parlamento y lo digo, es una conclusión de nuestro Congreso, pero lo digo no como lo siento, sino como debemos de completar el trabajo a partir de la consolidación de nuestra democracia. Y eso es una tarea pendiente. No se trata de que unos negocien mejor y se lleven más que otros. Se trata de desarrollar una democracia que nos ha permitido vivir en paz y trabajar juntos. Otro punto importante, y ese yo creo que se lo puedo dirigir fundamentalmente al ministro de Asuntos Exteriores, el Congreso ha ratificado su no a la guerra. Y no es un no a la guerra, es un sí a la paz. Los europeos hemos sido capaces de superar muchas guerras civiles. Estamos construyendo una Europa federal, aunque no nos lo creemos del todo. Pero aquí no se está construyendo ni una Europa imperial, ni una Europa de monarquías absolutas, ni una Europa basada en el poder. Es una Europa basada en la razón y en la memoria. Y no me quiero alargar mucho, pero sí quiero recordar, en primer lugar, a un europeo con el que yo creo que hemos trabajado muchos de nosotros y nosotras, es a Jürgen Habermas, que honra la construcción europea. Y bueno, desde los padres fundadores, había algunas madres, pero no había tantas, porque no les dejaban participar de la misma manera. Pero la Europa que estamos construyendo no es que tenga que ser federal, como si no hiciéramos federalismo. Tenemos una moneda que tiene una base federal. Tenemos una ciudadanía que tiene una base federal. No es perfecta, pero estamos construyendo una democracia con unas cámaras que también funcionan sobre base federal, aunque se puede mejorar. Y yo ahí creo que Guy Verhofstadt puede seguir liderando al movimiento europeo. Pero hay una cosa que ha tenido un pronunciamiento importante hace muy pocos meses. No hablo solo de la declaración Schuman, que consiguió que el Consejo de Ministros no la debatiera y la leyó directamente en la Salle de l'Horloge. Él decía que lo que tenemos que hacer es una federación europea. Ese es el objetivo último. Una cosa que no consiguió, entre otros, Robert Schuman y algunos grandes europeos, fue hacer la Comunidad Europea de Defensa, que se votó en 5 de los 6 Estados miembros en 1954. Es una tarea todavía pendiente y urgente. Y yo, para no alargarme mucho, yo creo que hay un hilo que nos une a todos. Recuerdo que Jacques Delors, bueno, francés, pero decía una cosa siempre: tenemos que hacer una federación de Estados-nación. Bueno, que es la manera de un francés de decir las cosas, ¿no? Sí, pero ahora mismo una persona que era el director general del Tesoro cuando cayó el muro y que trabajó en la conspiración noble para el Tratado de Maastricht, Mario Draghi,
cuando recibió el premio Princesa de Asturias, lo que dijo es que tenemos que conseguir culminar el trabajo, no empezarlo, culminar el trabajo con una federación pragmática. Bien, las federaciones es que son pragmáticas. Yo decía esta mañana, como el agua, pues tiene que estar mojada, y como nosotros tenemos que respirar aire, pues muy bien, pues yo creo que en esa tarea Barcelona es un punto importante de encuentro y de avance. Gracias. Gracias, Enrique. La historia de las personas es la historia también de todos, porque cuando te vemos aquí, pues nos acordamos de los inicios de la democracia, vemos todo el papel que ha hecho España en la Unión Europea, en fin, nos refrescas muchas cosas. Vamos a la Unión Europea, es decir, vamos a invitar ahora a Javier López Fernández, que ha sido eurodiputado, pero ahora es vicepresidente del Parlamento Europeo, nada menos, Qué responsabilidad. Y además una responsabilidad así en un momento muy complicado para todo el mundo, pero los europeos yo creo que estamos en primera fila ahí y luchando para conservar ese mundo de valores, de reglas, de multilateralidad, de proyecto europeo que pueda crecer, que no sea tan dependiente de otras potencias y que sea también una imagen y un modelo para ese mundo que parece que a veces, en vez de construirse de una forma civilizada, se deconstruye, ¿no? O sea, se resquebraja, porque los humanos, desafortunadamente, todavía somos muy dependientes de personas y elegimos personas a veces en los gobiernos que no son muy sanas intelectualmente. Entonces, yo creo que eso lo tendríamos que superar, pero de momento estamos en eso. Por tanto, tu papel muy complicado, me lo imagino, yo no he estado ahí, pero me imagino muy complicado y realmente te deseo muchos ánimos de que puedas llevar adelante ese modelo que tenemos en mente, que es el modelo federal, de consenso, de trabajo dialogando, etcétera. Y nos gustaría que nos dijeras también unas palabras desde ese ámbito de tu actuación. Moltíssimes gràcies, Mireia, Domènec, president de UEF, totes les autoritats avui aquí presents, molt especialment el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el ministre d'Afers Exteriors, Álvarez, alcalde, conseller, exalt representant. Venia pensant aquí que era especialment oportú fer una trobada com aquesta en un moment com l'actual, en un lloc com aquest. Aquesta entitat, la Unió de Federalistes Europeus, que va néixer l'any 46, és bàsicament un subproducte més de l'ordre que avui veiem en risc. Aquesta entitat neix fa 80 anys quan el món decideix que cooperar és millor que confrontar, que és millor tenir normes que la llei de la selva, i que és millor tenir institucions que xoc entre estats. D'aquell món neixen moltes coses. Neix Nacions Unides, neix la integració europea, neix la UEF. És aquest món. I és aquest món justament el que avui està en risc. Està en risc i volia compartir 3 idees amb vosaltres avui. Una, està en risc pels antagonistes del federalisme. Els antagonistes del federalisme són 2 especialment, jo diria. Els antagonistes del federalisme són el nacionalisme i l'imperialisme. El nacionalisme sota la idea que sols anirà millor, som homogenis internament i els nostres interessos entren en confrontació amb els de la resta. I l'imperialisme, avui que pateix Europa i la Unió Europea als 2 flancs, imperialisme des de l'est i des de l'oest, sota la idea que som capaços de sotmetre a la resta. Som capaços, amb els nostres interessos, defensar-los sempre sotmetent
al nostre voltant, sense normes, sense cap norma. I davant del nacionalisme i l'imperialisme, el federalisme. La forma de construir sobirania, de guanyar sobirania conjunta, cooperant amb institucions, amb normes justes, que gestionin de forma pragmàtica i intel·ligent les nostres profundes interdependències i que treballin per enfortir la nostra sobirania. I aquí la segona idea. Mireu, Europa es troba avui en una elecció històrica, crucial. Avui veiem pressionada la nostra sobirania com mai l'hem vista en els últims 80 anys. La sobirania vol dir la nostra capacitat per governar-nos a nosaltres mateixos, per decidir el nostre destí per nosaltres mateixos. Perquè potències estrangeres estan avui jugant a debilitar, estan jugant a dividir i sotmetre el destí d'Europa. I nosaltres, per defensar aquesta sobirania, com li agrada explicar bé al ministre Álvarez, hem de ser capaços de donar un salt endavant en la sobirania europea, en la integració europea per salvaguardar la nostra capacitat per decidir per nosaltres mateixos a Europa. Això passa per la integració econòmica, pel mercat comú, per la seguretat i la defensa, i això passa inevitablement, també, la tercera idea, per una major cooperació de les forces europees que exclogui l'extrema dreta a Europa. Només podrem defensar el federalisme, combatent el nacionalisme i l'imperialisme, només podrem donar un salt endavant en la sobirania europea, només podrem compactar-nos, integrar-nos per decidir sobre el nostre destí si cooperem els proeuropeus, aquells que creiem en el destí d'Europa de forma unida i excloem a l'extrema dreta, perquè un dels majors riscos per a Europa avui, com veiem, a molts països i també a Brussel·les, on ha caigut el cordó sanitari durant els últims 2 anys en aquest mandat, és la cooperació que veiem estructurada entre la dreta tradicional y la extrema dreta. Y mi último mensaje, que querría lanzar hoy, que creo que es especialmente oportuno que lo hagamos también aquí, en Barcelona, en Cataluña y en España, este congreso. En el momento actual, en Barcelona, porque es una ciudad comprometida, fuertemente comprometida con Europa y la construcción europea, capital mediterránea, que se siente capital mediterránea, que de hecho va a abrir por primera vez una ciudad, una oficina en Brussel·les, en la Unió Europea, fer-ho aquí a casa nostra, a Catalunya, a més especialment amb un govern que ha posat el seu frontispici la voluntat de tornar als debats europeus amb força, amb el seu conseller i molt especialment amb el seu president de la Generalitat, molt present a tots els debats europeus a Brussel·les, y hacerlo aquí en España en el momento actual. Y eso es lo último que querría decir. A nuestro ministro de Exteriores le gusta decir, y a mí me gusta mucho esta idea, que España tiene hoy una política exterior con identidad propia. Y es cierto, España hoy tiene una política exterior reconocida y reconocible en el exterior, muy propia. Una política exterior como tuvo Willy Brandt o Olof Palme, Willy Brandt con la reconciliación del país, o Olof Palme frente a los choques de la Gran Guerra Fría, una voz de dignidad, de denuncia del apartheid. Algo así es lo que está haciendo hoy la España de Pedro Sánchez y del ministro Álvarez en el mundo. Defender un mundo basado en normas, donde el derecho internacional no es un argumento instrumental que se utiliza cuando conviene, que se dice también a tus aliados por igual cuando están llevando a cabo acciones ilegales. Una España que además está contribuyendo a la construcción de Europa con propuestas, con soluciones, con decisiones. Y yo diría que está empujando y liderando a Europa hoy en el camino de la soberanía europea, la exigencia del derecho internacional, la defensa del multilateralismo en un mundo de choques imperiales. Así que qué menos que reconocer su valentía, determinación y coraje para una política exterior, de nuevo, reconocida y reconocible. Muchísimas gracias. Buen congreso.
Yo me sumo a las palabras de Javi López. O sea, yo creo que realmente España está jugando un papel muy digno en el concierto internacional. Muchas veces desearíamos que ese papel digno lo hiciera el conjunto de Europa, pero cuesta un poco. Es decir, que realmente somos países, estamos integrando la Unión Europea a países muy diferentes y no todos tienen sus propias dinámicas y yo entiendo esto. Pero yo creo que España se ha convertido en un baluarte en la defensa de esos derechos y de esa manera de entender el mundo que tenemos los federalistas, al menos, en general los demócratas. Por tanto, yo me siento orgullosa de tener este ministro y me siento orgullosa del gobierno que tenemos. Y lo digo sin ánimo de, no sé, de adular a nadie, sino simplemente porque yo pienso así y lo digo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un privilegio enorme tener aquí al ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea y de Cooperación. Y bueno, y creo que tenemos todos muchas ganas de oírle y que nos pueda hablar sobre su visión de cómo ve este mundo y este federalismo que queremos construir. Adelante, señor ministro. Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí en Barcelona, en Cataluña, presidente de la Generalitat, vicepresidente del Parlamento Europeo, con el que construimos esa política exterior con identidad propia cada día también desde Bruselas, alcalde de Barcelona, conseller de Acció Exterior, mi buen amigo, hasta hace muy poquito, alto representante y que ha hecho tanto por esa política exterior de España con identidad propia cuando era ministro de Asuntos Exteriores y cuando con mucha valentía defendía posiciones que nadie se atrevía dentro de las instituciones europeas, Josep Borrell, y por supuesto a Domènec Ruiz de Besa. Yo creo que no podía haber mejor presidente de esta unión, y Enrique Barón. Muy contento de estar hoy aquí. Y gracias a todos los que hacéis posible un nuevo Congreso Europeo de Federalistas, que yo creo que, no hace falta decirlo, sois muy conscientes que se reúne en un momento decisivo para Europa y también un momento decisivo para lo que Europa representa en el mundo para millones de personas. Hoy es especialmente importante que haya voces europeístas, porque el horizonte europeo en estos momentos en el que nos encontramos ante una ruptura del orden internacional y, por lo tanto, como europeístas nos encontramos ante un debate fundamental es qué queremos defender como europeos y de qué manera queremos hacerlo. Y, desde luego, tiene que haber una voz muy especial para aquellos que creemos en una Europa federal. Y una Europa federal es, en estos momentos más que nunca, una Europa soberana, una Europa independiente, una Europa que sea una voz moderadora y acciones moderadoras en el mundo. Hay que ser muy claro, no hay que engañar a los ciudadanos españoles y a los europeos. Esto no es una crisis pasajera. Estamos ante un cambio de época. Es un cambio que se manifiesta día a día, en un día como hoy, con mucha crudeza, tanto en el número como en la intensidad de los conflictos que vivimos. La actual guerra en Oriente Medio, que desde luego los europeos ni apoyamos ni sostenemos, la agresión rusa contra Ucrania, que está ya en un quinto año de guerra, la terrible situación que persiste en Gaza, incluso escenarios que parecen olvidados pero que son terribles, como los conflictos en Sudán, todo está conectado, todo se relaciona entre sí y todo se relaciona con un cuestionamiento y un ataque al propio derecho internacional y al multilateralismo que impacta directamente en cómo nos percibimos los europeos y cómo nos proyectamos en el mundo. Y, sobre todo, impacta directamente en la vida de los europeos,
en el bienestar de los españoles y de los europeos. Lo estamos viendo hoy mismo en el precio de la energía, en todos los sectores a los que afecta. Por eso, hoy, esta mañana, el Consejo de Ministros aquí en España ha lanzado toda una batería de medidas para proteger la forma de vida y el bienestar de los españoles. Y ante ese escenario, Europa tiene que despertar. Sabemos perfectamente, llevamos años teorizando sobre lo que tenemos que hacer. Despertar hoy supone ponerlo en marcha. Europa debe asumir este momento con ambición. Es la hora de una unión soberana, independiente, con voz e identidad propia, capaz de defender tanto sus intereses como sus principios, que son al final los intereses más interesantes. Es realmente el motor de lo que somos. Tiene que ser una voz que introduzca en este momento, no mañana, hoy, razón, diplomacia, diálogo, negociación, en los mismos escenarios en los que otros no solo están buscando, sino que están llevando la guerra y la confrontación. Y ese es el camino que queremos recorrer, ese tiene que ser el horizonte de los europeos. La integración europea es sinónimo de bienestar, de paz, de prosperidad. Lo fue para España desde su integración, lo es para todos los países que se han ido integrando en la Unión. Y Europa no debe de resignarse a una realpolitik mal entendida. Quienes apoyan la guerra, quienes aceptan el unilateralismo, quienes permiten que las voces de extrema derecha antieuropeas erosionen la fortaleza de nuestro proyecto común, van directamente contra los intereses de los españoles y de los europeos, directamente contra su bienestar. El realismo europeo, ser verdaderamente realista hoy en Europa, lo que protege a nuestros ciudadanos es el derecho internacional, es la Carta de las Naciones Unidas, es la defensa de los derechos humanos y de la paz, es evitar que la guerra se convierta en un instrumento más para conseguir objetivos de política exterior. La alternativa, que nadie se engañe, no es entre un antiguo orden internacional y uno nuevo que estén haciendo. La alternativa es entre el derecho internacional o la fuerza, entre la paz o la guerra como instrumento de acción exterior. Y los europeos no podemos renunciar al derecho y a la paz porque eso sería renunciar a los mismos valores que dan sentido a nuestra unión, a los valores que nos mantienen unidos a los Estados europeos y que además se han convertido en un referente para la humanidad entera. Y tampoco debemos de renunciar a ellos porque seguimos siendo más, abrumadoramente más, quienes en todo el mundo escogemos la resolución pacífica de los conflictos y los que seguimos creyendo en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Por eso España habla con mucha claridad ante el conflicto en Ucrania, en Palestina, en Irán, en Líbano. Una auténtica vergüenza para la humanidad. Día a día lo estamos viendo. Y por eso lideramos un movimiento a escala europea, también a escala mundial, por un único motivo, por coherencia con nuestros valores, por coherencia con los valores de la sociedad española, que son los valores europeos. Decimos lo mismo, exactamente lo mismo, con los mismos principios y los mismos objetivos en Ucrania o en Oriente Medio. Europa es necesaria, desde luego, para todos nosotros, para los europeos, que debemos de actuar a escala global ante los retos que nos enfrentamos. En un mundo de grandes poderes agresivos, Europa sigue siendo nuestra mejor herramienta. Esa Europa de la paz, del compromiso social y de los derechos humanos es también necesaria para un mundo que en estos momentos busca y necesita referentes políticos y éticos. Es necesaria para los europeos y es necesaria para todo el mundo. Una Europa que muestre que es posible a la vez la paz, el crecimiento económico, el compromiso social y el respeto a la ley internacional. Al final,
que demuestre que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación. Esos son los valores que guían la acción exterior de España y que la están convirtiendo en un referente global que muchos otros países aplauden y que antes o después van siguiendo. Y ante el escenario internacional que atravesamos, Europa tiene ya que dotarse de las herramientas adecuadas y activar las políticas necesarias. Desde la Unión de Federalistas Europeos habéis puesto sobre la mesa propuestas muy sólidas que van precisamente en esa dirección. Propuestas que impulsan la transformación de las instituciones para lograr una integración profunda, para tener una voz verdaderamente unificada que respete la diversidad, pero que evite siempre el bloqueo cuando está en juego el interés común, como está claramente en estos momentos. Y eso es avanzar hacia una soberanía europea real. Soberanía europea es, al final, capacidad de decisión. Soberanía es libertad frente a cualquier coacción, militar o comercial. Soberanía es no depender de terceros en ámbitos estratégicos. Es disponer de una capacidad auténtica de elección en Europa en un entorno que es inevitablemente interdependiente. Necesitamos una Europa soberana, que no tiene por qué ser una Europa contra nadie, pero que tiene que ser en todo momento una Europa a favor de la cooperación, de la paz y del entendimiento. Eso es lo que ha definido la historia de las últimas décadas en Europa. Se trata de avanzar en proyectos concretos que refuercen esa autonomía. Defensa común, Europa de la energía, un auténtico mercado de capitales europeos para que el dinero europeo deje de financiar ideas e innovación que no son europeas, una Europa de la salud, soberanía alimentaria puesta en peligro una vez más por el bloqueo del estrecho de Ormuz, un auténtico mercado digital europeo y el desarrollo de tecnologías clave. Este es el momento de actuar hoy pensando a largo plazo. Y en ese camino la dimensión de seguridad y la dimensión económica y social son fundamentales. El debate de una defensa común europea se inició hace ya 50 años. Está en el propio germen de la construcción europea. Ha sido impulsado por importantes contribuciones, como la que los federalistas habéis puesto encima de la mesa. Hay que dar un salto cualitativo. No podemos esperar a más cuando la guerra se va extendiendo por el mundo entero y nos afecta de esta manera. Tenemos que ir hacia una seguridad común europea, con financiación europea, con una industria militar integrada y con una capacidad de decisión y un ejército europeo propio. Y también tenemos que preservar un modelo social, porque ese modelo social europeo nos protege también ante conflictos y amenazas. Medidas como las que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros extraordinario para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio están claramente imbuidas del modelo social europeo. Y tenemos ante la extrema derecha, que desde luego nos presiona desde fuera, porque quieren ver una Europa débil y dividida, pero que también está presente en todos nuestros países, incluido España, tenemos que plantarle cara a la extrema derecha europea para defender nuestra convivencia democrática, para seguir ampliando los derechos, para combatir los discursos del odio y para reforzar la protección de nuestras democracias frente a la desinformación. Así que esa Unión Europea, que hoy es una comunidad de 450 millones de ciudadanos que compartimos valores democráticos, derechos y libertades, está en un momento crucial. Los debates que hoy vais a iniciar van a seguir a lo largo del fin de semana, tienen que ser los debates de una unión que no tiene que ser la unión con la que soñamos, sino que la realidad del mundo nos empuja a que sea la realidad también cotidiana de todos nosotros. Somos mucho más que una unión de Estados, somos mucho más que un mercado, somos una comunidad de valores. Nacimos con una promesa de dignidad humana, de Estado de Derecho, de paz, de cohesión social. Es el momento
de llegar hasta el final y de cumplir plenamente esa promesa. Este es el momento de Europa y, por lo tanto, este es el momento de los europeístas y de los federalistas europeos. Este es nuestro momento. Por la justicia, por la paz y por el futuro, este es el momento de una Europa soberana e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo que nos ha dado muchos ánimos para seguir trabajando, dando propuestas, animando a la Unión Europea para que vaya creciendo. Yo creo que sí, que la Unión de Europeístas Federalistas ha hecho muy buenas propuestas durante muchos años y muchas de ellas han salido adelante. Es decir, ahora no es cuestión de hacer una lista, pero yo creo que eso está en el trasfondo del propio funcionamiento de la Unión Europea. Cada vez que se hace un congreso, se hace una reunión, se discuten manifiestos, se hacen propuestas y salen, yo creo, documentos muy buenos, es decir, en general. Bien, estamos casi acabando, es decir, esta parte de nuestro congreso. Tenemos al molt honorable president de la Generalitat de Cataluña aquí. Yo creo que el presidente de la Generalitat ha demostrado en su carrera que es una persona comprometida con el servicio público, compromete las instituciones con los ciudadanos. Yo creo que ha sabido trabajar en momentos muy duros. Yo recuerdo la pandemia como ministro de Sanidad. Luego vino a hacerse cargo de la Generalitat de Cataluña en un momento en que nosotros, los catalanes, salíamos de una situación muy dura, de mucho conflicto social y de mucha tensión. Y él, no sé cómo lo ha hecho, pero es su taraná. Resulta que ahora Cataluña está muy tranquila y está pensando en progresar, Cataluña está pensando realmente en hacer propuestas, en ser esa Cataluña que siempre hemos creído que existe y que es la Cataluña que tiende puentes, la Cataluña que mira a su entorno, la Cataluña que es europea, la Cataluña que trabaja con el resto de España, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Es decir, realmente esto. Y bueno, yo creo que una idea del compromiso que existe es que nos haya facilitado estar aquí en este recinto y con tantas facilidades. Es decir, que, bueno, es que las instituciones están al servicio de la ciudadanía. Ese es el mensaje implícito que yo he captado y del cual me siento pues, muy honrada, señor presidente. Me gustaría que terminase este acto con sus palabras. Muchas gracias. Molt bona tarda. Alcalde, gràcies per la teva presencia, ministro. Un placer que estés una vez más aquí en Barcelona entre nosotros, vicepresident Javi López, vicepresident del Parlament Europeu, conseller Jaume Duch, estimat Josep Borrell, el representant de la Unió Europea i president del CIDOB, Domènec, felicitats per presidir els federalistes europeus, Enrique Barón, también muchas gracias por tu presencia, felicidades por esta reelección con consenso. I Mireia, moltes gràcies també per ser aquí. May I have also a few words for everybody that has come to Barcelona to attend this Congress of European Federalists, Union of European Federalists. Welcome to Barcelona, to Catalonia. I hope you enjoy the city. You have profitable discussions, but also you have time to enjoy Barcelona and Catalonia. Volia compartir amb vostès una brevíssima reflexió. Han intervingut moltes persones amb plantejaments que subscric, però una sintètica reflexió estructurada en 6 missatges molt breus. Primer, Europa és una història d'èxit. La Unió de Federalistes Europeus, que es va fundar en el moment, diguem-ne, que ens recordava Javi López, fundacional d'Europa, de la Unió Europea, és una història d'èxit. Una història d'èxit
indiscutible, si es mira amb objectivitat, assentada en 3 pilars. Una economia de mercat regulada que genera prosperitat, a vegades més, a vegades menys, però que genera prosperitat, en règims de democràcia. Poques lliçons pot rebre avui Europa sobre democràcia, alguns ens en donaven o ens en miràvem a altres parts, en règims de democràcia, de llibertat, i en un estat del benestar, amb unes polítiques que cohesionen la societat europea. Aquestes 3 característiques juntes són l'èxit d'Europa. Europa és una història d'èxit i hem de reconèixer-ho també. 2. En un context canviant, canvi d'època, ens recordava el ministre, o Europa canvia o aquesta història d'èxit no podrà continuar. Per tant, hem d'adaptar-nos. No renunciant, com dèiem, a les nostres valors fundacionals, llavors en parlaré, però sí adaptar. Adaptar les estructures, adaptar el funcionament a un entorn, a un món que està canviant, que ha canviat tecnològicament, geopolíticament, econòmicament, climàticament. Hem d'enfortir la nostra unió econòmica amb un mercat de capitals, està escrit, està dit, està repetit, i hem sobretot d'enfortir la unió política d'Europa. En matèria de seguretat, Josep Borrell va ser visionari, va ser l'anterior responsabilitat, l'European Compass, que va redactar, marca un camí a seguir, i en matèria de política exterior. Les dificultats, enormes, enormes, enormes. A vegades desesperants, que hem d'explicar a les persones que ocupeu aquesta sala, que les heu viscut o les esteu vivint en primera persona en molts moments. Ara, amb un gran incentiu, no hi ha un altre camí, no hi ha alternativa. Si volem mantenir aquesta història d'èxit, si volem mantenir aquest model de vida europeu, generant prosperitat, en règim de llibertat, amb una societat cohesionada, hem de recórrer aquest camí. Hem d'enfortir la unió política i hem de completar la unió econòmica. I els actius que tenim no són menors, comercialment, tecnològicament, també els coneixen vostès sobradament, però sobretot n'hi ha un, els valors fundacionals de la Unió Europea, l'humanisme sobre el que es fonamenta la Unió Europea. Deixin-me expressar un timbre d'orgull en nom de la formació política a la que pertanyo, que és el PSC, timbre d'orgull que Josep Borrell sigui part d'aquest projecte polític. I el timbre d'orgull que hagi defensat que un metre fa 100 centímetres sempre. No en fa 100 de centímetres quan a mi em convé a Ucraïna i en fa 80 quan a mi no em convé a Palestina. Deixi'm expressar un altre timbre d'orgull. Deixi'm expressar un altre timbre d'orgull, que és que el president d'Espanya, Pedro Sánchez, i el ministre, José Manuel Álvarez, hagin sigut molt vocals i pioners en també defensar aquests valors en tot moment, a Ucraïna, a Gaza i ara a Iran, dient un no a la guerra, que és, com deien també, un sí a la pau. Sí a la pau. Si Europa no sap preservar aquests valors fundacionals, no sap defensar aquests valors en tot moment i circumstància, perd el seu actiu més important i perd credibilitat en un món que ens mira. Per tant, història d'èxit que ha de canviar per adaptar-se a un món que està canviant, que està sofrint un canvi d'època, amb un actiu, sobretot, en els nostres valors fundacionals que hem de preservar i amb un únic camí per fer això, amb una única tècnica contrastada històricament, que és el federalisme. No és, com deia Javi López, el nacionalisme, no és, com deia Javi López, l'imperialisme, és el federalisme, la unitat en la diversitat. Per això és tan rellevant i tan pertinent que es faci avui aquest acte en aquest moment, justament, i és un honor que ho pugueu fer aquí a Barcelona. Javier Cercas diu, i té escrit, que l'única utopia raonable del nostre temps és una Europa federal. I jo hi estic d'acord. I val la pena lluitar per aquesta utopia. Per tant, federalisme com a únic camí per afrontar aquests canvis que hem d'afrontar. En cinquè lloc, 3 riscos, per mi rellevants. Primer, el determinisme històric. Pensar-nos que no podem fer res, que hem entrat en un decliu, que no hi ha manera de revertir això, que està escrit, que d'altres són més forts, que ja no podem fer res per revertir una supremacia tecnològica que no tenim, que ja no és veritat.
No és veritat, el futur no està escrit. El futur l'escrivim nosaltres, una democràcia. Per tant, no hi ha determinisme. Tenim possibilitat de revertir les coses i d'enfocar Europa com vulguem. Primer risc. Segon risc, la desigualtat. Estem molt pendents, i fem bé, de riscos externs. Què passarà amb Ucraïna, què passa a Orient Mitjà, hi ha un risc intern, la desigualtat. Mirin vostès què passa quan una societat es fractura. Mirin vostès com els països més poderosos del món, militarment, econòmicament, amb societats fracturades, engeguen processos interns que porten a governs, que prenen decisions, les conseqüències de les quals les paguem tots. Compte en fracturar les societats. Calen polítiques de cohesió. La desigualtat és un risc intern al que hem de prestar atenció. I tercer risc, que ho comentàvem també ara breument abans d'entrar a iniciar aquest acte, la por. Tenir por. Paralitzar-se per la por. La por és a la base d'aquests moviments autoritaris d'extrema dreta. La por, al veure només riscos, al tenir por al futur, les angoixes, porten a replegar-se, porten a sentiments nacionalistes. Tancar-se, replegar-se. Qualsevol temps passat fou millor. No és veritat. És cert que hi ha riscos, és cert que no hem de ser ingenus, és cert que hem de parar-hi atenció, però també hi ha oportunitats i també hem de tenir un sentiment d'esperança. Els canvis porten, si ho fem ben fet, a millors situacions. Per tant, no a la desigualtat, no a pensar o a caure en un determinisme històric i molt menys no a tenir por i a tenir en canvi sentiments d'esperança i de valentia i de coratge com estan fent alguns dirigents polítics als que abans m'he referit. I en sisè lloc, doncs Catalunya està compromesa, el govern de Catalunya està compromès amb aquesta visió. Catalunya vol ser una part activa d'una Espanya federal, i Enrique Barón, i d'una Europa federal, com deien molts de vostès. Europa vol formar-ne part i vol tenir un paper actiu en una Espanya federal i en una Europa federal. Aquests darrers mesos he assistit a bastants actes presidits per la bandera de Catalunya i per la bandera europea, on he participat com a president de Catalunya i on ha participat també el representant de la Comissió Europea a Catalunya, el senyor Manel Shapiro. Saben per què? Perquè inauguràvem inversions a l'àmbit sanitari. Hem inaugurat un edifici de consultes externes a l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida. Hem inaugurat un edifici de consultes externes, estic parlant d'inversions de 50-60 milions d'euros. A l'Hospital Germans Trias Pujol a Badalona hem inaugurat amb l'alcalde una inversió importantíssima, a l'Hospital del Mar també d'uns 70-80 milions d'euros. Tots amb fons europeus, també amb fons de la Generalitat. L'Hospital de Barcelona també amb fons de l'Ajuntament de Barcelona. Això és Europa. Els ciutadans que entren en aquests edificis gaudeixen d'una Europa federal. Ara, Europa no està només per rebre. Jo també dic, i repeteixo aquí, que igual que rebem d'Europa fons per poder cohesionar la nostra societat, hem també d'estar disposats a donar a Europa. Europa també necessita en aquest moment que hi fem aportacions. Europa també necessita en aquest moment que ens solidaritzem amb el projecte europeu i que expressem que el nostre model de vida dependrà d'una Europa políticament més forta, d'una Europa federal. Per tant, compromís de Catalunya amb aquesta Europa federal sobre la que avui vostès debaten. Acabo agraint molt la feina de federalistes d'esquerres, no només en organitzar aquest congrés, sinó també la feina que fan ja durant una colla d'anys i amb moltes persones que també ens acompanyen avui, que han tingut papers de governança, de direcció de federalistes d'esquerres, una feina que han fet de treballar, de defensar, d'explicar el federalisme aquí a Catalunya i, a més, com s'ha dit també, jo acabo amb aquestes paraules, crec que fer avui aquest congrés aquí és especialment pertinent pels temps que estem vivint. Moltíssimes gràcies, que tinguin un bon congrés. Moltes gràcies per les teves paraules, per les felicitacions. I jo, aquest acte el clausurem, ja està, acabat. Tornar a donar agraïments a tots els que heu participat i heu dedicat el vostre temps amb nosaltres a parlar del federalisme. I a tots els que han vingut a participar del congrés també els diria que
desitjar que tinguem un bon congrés, que fem bones propostes, que treballem molt i que sobretot agafem noves energies per seguir treballant en el futur, sempre les institucions i la ciutadania acompassades. Moltes gràcies a tothom, bon congrés.